Hijo de inmigrantes catalanes, estudió en la escuela número 48 de Ñuñoa y en el Liceo Experimental Manuel de Salas. Padre de 3 hijos, médico cirujano, nefrólogo, máster en investigación en salud y con estudios en epidemiología. Estuvo 15 años trabajando en el Hospital J.J. Aguirre en Independencia y luego 15 años en la Clínica Las Condes. Fue 6 años ministro de Salud en 2 periodos y le tocó liderar la pandemia. Fue candidato a senador y hoy es militante del movimiento Amarillos por Chile. Jaime Mañalich Muxi, bienvenido a Crónicas de Wilson. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por la invitación, Vicente. Creo que en esto de las personas como tú que irrumpen en la comunicación pública, la comunicación política y crean nichos, tú mereces una felicitación porque en realidad tu trabajo ha sido muy fecundo, muy serio, y en ese sentido para mí es un tremendo agrado poder compartir este rato contigo. Muchas gracias, Jaime, por esas flores. Oye, Jaime, estuve viendo una entrevista muy entretenida, muy buena, que te hizo Christian Barken, y que se la recomiendo a todos los que están viendo esta también, en donde a raíz de la pandemia, tú hiciste, bueno, graficaste la pandemia, digamos, para hacer una crítica o un punto respecto a la forma en cómo el hombre se estaba relacionando con la naturaleza. En donde en el fondo hablaste del cambio climático, de la industria incluso de los alimentos, de la forma en cómo tratábamos a los animales, etcétera, y propusiste buscar un nuevo equilibrio en la relación entre el hombre y la naturaleza. Y me gustaría llevarte a tu nicho, a la medicina. ¿Cuál crees tú, cómo crees tú que está siendo la relación entre el hombre y la naturaleza a través de la medicina? ¿Cuáles son los límites que no deberíamos pasar y que quizás hoy día estamos pasando? Yo creo que la pregunta es extraordinariamente apropiada. Eh, Durante muy pocos años recientes, estoy hablando de 150 o 200 años, ha ocurrido un cambio dramático para la humanidad, para el ser humano, para la especie humana. Y esto es que durante los 150.000, 200.000 años que tenemos como especie sobre el planeta Tierra, nosotros, por así decir, estamos diseñados para vivir una media máxima de 30 años. Y en la medida en que estos últimos 200 años ha habido un incremento tan sustantivo de la expectativa de vida, o sea, cuán larga va a ser la vida, desde 30 años hasta 80 años, se produce una primera tremenda crisis sanitaria, que es que efectivamente tiene que entrar la medicina a suplir todas aquellas deficiencias de diseño que tenemos como seres humanos biológicos para poder vivir esa tan prolongada vida. Y aparecen, ¿no es cierto?, los cánceres, la diabetes, en fin, los trastornos mentales, el Alzheimer, una serie de condiciones que en realidad están vinculadas directamente a esta mayor expectativa de vida, y el quehacer de la medicina se vuelca entonces en tratar de subsanar esto que yo llamo brecha evolutiva. O sea, dado que la evolución biológica es muy lenta, no hemos tenido tiempo de adaptarnos a este cambio de expectativa de vida, y tiene que entrar la medicina con enormes recursos a tratar de suplir ese déficit biológico. Esto nos produce, sobre todo influido por el iluminismo médico, la sensación de que el progreso está completamente definido, es un destino, y por lo tanto perece la hipermedicalización de todas las enfermedades crónicas, como sabemos. Pero dejamos de lado algo que es muy relevante a lo que tú comentas, Vicente, y es que nosotros vivimos en nichos ecológicos, en espacios que tienen barreras bastante estrictas entre una especie y otra. Y en ese sentido, por ejemplo, a propósito de la pandemia del COVID, pero no es el único ejemplo, tenemos muchas especies de virus que están localizados solo en animales.
pero que ha adquirido en la medida que hemos roto esas brechas en el mercado de Wuhan o al destruir la selva amazónica, adquieren la capacidad, el contacto de infectar al ser humano. Y en ese contexto, en los últimos meses, semanas, años, tenemos ébola, tenemos HIV, tenemos, en fin, una serie de gérmenes, agentes zoonóticos, o sea, que han vivido en cierta armonía en un nicho animal y por la ruptura de esas barreras ahora contagian al hombre y con un gran peligro y muerte para la humanidad. En ese sentido, yo creo que lo que hemos hecho en destrucción con el planeta, en la manipulación de los animales, en la falta de respeto por la naturaleza, tiene consecuencias sanitarias muy graves, que son las que estamos enfrentando en este momento y que solo pueden empeorar. O sea, en la medida en que no haya una rearmonización, un nuevo trato con la naturaleza y sobre todo con los animales, eh, efectivamente tenemos mucho riesgo para la especie humana por delante. Perfecto, Jaime. Oye, y tú también en este mismo contexto y en esta entrevista también me llamó mucho la atención que dijiste que era inútil también utilizar categorías del siglo XIX o del siglo XX incluso para entender el mundo actual, este mundo que tú muy bien describiste recién, y que por lo mismo era el tiempo de los filósofos en el fondo que se dedicaran a pensar cuál es el mundo que queremos y en el caso de Chile, cuál es el Chile que queremos, cuál es la Latinoamérica que nosotros estamos buscando más que, digamos, andar copiando distintos modelos afuera, que algunos pueden estar ya próximos al desuso. Y en el caso tuyo, Jaime, y pensando en la salud de nuestro país, en la salud pública o en la salud completa, ¿cuál es ese mundo que te imaginas, ese Chile que te imaginas si tuviésemos quizá los temas de recursos o de diferencias políticas resueltas, haciendo quizás una utopía, digamos, de la salud que a ti te gustaría y que sea al mismo tiempo una forma razonable de relacionarse con el mundo? Yo pienso que cuando hablaba con Cristian Barque del tiempo de los filósofos, yo creo que la realidad del mundo de hoy nos interpela con tal violencia que efectivamente hace falta una reflexión nueva respecto a cuál es la posición del ser humano en la naturaleza, en el cosmos. Eh, Nosotros estamos impregnados incluso desde hasta ahora por una suerte de mandato del libro El Génesis o de doctrina del libro El Génesis, en la cual se señala que en la creación todo lo creado por Dios está al servicio del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer, diríamos más apropiadamente hoy día. Eso es falso. O sea, ya lo hemos vivido con extraordinario dolor y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión nueva que tiene que estar a cargo, insisto, de la filosofía. Una filosofía claramente post-existencialista, porque tenemos un rol, por lo menos en la suerte del destino de este planeta y a lo mejor de otras partes del universo. Pero en ese contexto, y yendo más a la pregunta que tú dices, nosotros tenemos que tener una doctrina mucho más clara de prevención y cuidado de lo que llamamos capital humano. O sea, cada uno de nosotros nace con una potencialidad de ser, de crear, de amar, que en definitiva tiene que ser protegida. Y en ese contexto, creo que uno de los grandes problemas de la medicina de hoy es que tiene un enfoque extraordinariamente dirigido a lo curativo de último momento. O sea, si uno piensa en el gasto en salud, ¿cuánto el Estado, la persona, va a gastar en salud durante toda su vida? La mitad de ese gasto lo hace en los 2 últimos años de vida. O sea, en la enfermedad que en definitiva le causa la muerte.
Y en cambio, cuando hablamos de educación de los niños, en prevención de drogadicción, en prevención de obesidad, en diagnóstico precoz de enfermedades que sabemos que si no controlamos van a llevar a consecuencias fatales, sobre todo para las personas más pobres, llámese diabetes, hipertensión, depresión o lo que fuera. En ese contexto, nuestro esfuerzo en cuidar desde el punto de vista médico a las primeras generaciones, a los más jóvenes, en volver la vista a ellos como la parte central, la prioridad central de nuestro quehacer, es algo que está muy en deuda. Jaime, ¿y cuáles crees tú que hoy día son los principales desafíos de salud en Chile y por qué cuesta tanto también mejorar la salud pública en Chile? ¿Qué está pasando ahí? Porque se han integrado nuevos recursos, más recursos, y si bien la salud primaria en Chile goza de una buena evaluación, uno con los médicos que habla de la salud pública, en general son bastante orgullosos de lo que se hace, digamos, como salud primaria, pero todo lo que tiene que ver después con la salud más especializada y infraestructura, etcétera, no está a la altura de lo que la gente espera. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles dirías tú que son los principales desafíos y por qué no se están logrando, digamos? En mi opinión, el principal desafío reside en el déficit de educación para la salud. Teóricamente nosotros vivimos en sociedades más o menos liberales, en que tenemos confianza en los individuos, en las personas, que van a tomar decisiones racionales y adecuadas para sus circunstancias. Y esto tiene que ver con salud también. Sin embargo, seguimos en un modelo en el cual se considera a las personas pacientes, no agentes, o sea, digamos, actores que en la práctica tienen que esperar que alguien haga algo por ellos. Y en ese sentido, para mí, el déficit fundamental está en la educación para la salud. Vale decir, si no invertimos en que las personas tengan capacidad, conocimiento para manejar sus medicamentos, para decidir no fumar, para decidir no tomar en exceso, etcétera, tenemos poco que hacer, porque suplir ese déficit de compromiso personal, ¿no es cierto?, a través de un sistema de salud de atención primaria no es suficiente. Bueno, la persona va a ir porque está enferma y la van a tratar, pero esa persona, cuando le dijeron, ¿no es cierto?, que tenía que usar mascarilla, no la usó. Cuando le dijeron que no tenía que fumar, siguió fumando. Cuando le dijeron que bajó de peso, no hubo. Y estas son decisiones de todos los días. O sea, si alguien, ¿no es cierto?, voy a decir, sufre de diabetes, que es una enfermedad que afecta al 12% de la población adulta en Chile, probablemente la proporción mayor en el mundo de diabetes respecto a población. Sin embargo, el manejo de la diabetes depende de la voluntad de la persona, porque si yo voy al especialista una vez al año para que me ajuste unas pastillas, pero le sigo echando azúcar al té, no me peso todos los días, sigo comiendo pan, arroz, no tomo una decisión en cada momento vinculada a la educación que tengo en salud, en realidad tenemos muy poco que hacer. Y en ese sentido, para mí, desde el punto de vista de un país que anhela el desarrollo en general ahora, nuestro problema fundamental está en la inequidad en la educación. O sea, la salud, la mala salud afecta fundamentalmente a quienes tienen menos nivel educacional. Y esto es universal. Hay un trabajo reciente, y esto no tiene ningún contexto político, lo documento porque es muy interesante, en Cuba, donde evidentemente el acceso a la salud como palanca de equidad está garantizado para toda la población por igual. Sin embargo, uno de los predictores fundamentales de mortalidad prematura en Cuba, de prevalencia de enfermedad crónica, es el nivel de educación en general de la población. Vale decir, alguien que tiene educación terciaria tiene mucho mejor pronóstico en salud, teniendo el mismo acceso a sistemas de salud que una persona que no terminó la educación básica. Oye, Jaime, ¿y tú
¿Tú ves posible en Chile tener un sistema de salud único? Que se ha hablado también de tener un sistema, en el fondo, claro, de un sistema único y donde uno pueda ir optando por distintos seguros, ahora que pareciera que es más o menos inminente la quiebra de las ISAPRE Yo, o yo, que varias de ellas dejen de existir, no lo sé. yo, Vicente, diferenciaría dos áreas que en general se tienden a confundir. Una es el sistema de atención, o sea, donde la gente recibe la atención de salud. Y en mi opinión, experiencia además tomada durante la pandemia, el tener un único sistema de salud donde la gente sea referida a donde puede recibir la mejor y la más oportuna atención es algo que se probó durante la pandemia que funciona, que simplemente se decretó y que cada persona que tenía una enfermedad grave de COVID iba al lugar público-privado que se determinara para que recibiera el cuidado que necesitaba y de ahí las buenas cifras que puede mostrar Chile respecto a mortalidad y manejo de la pandemia. Eso se hizo y se integró en un solo sistema asistencial toda la red público-privada, hospitales militares, hospitales de las mutuales de seguridad, centros de salud, ambulatorios, o sea, de atención sin hospitalización, tanto del sector público como el privado. Otra capa es el seguro. Tenemos que tener un único sistema de recaudación, digamos un super FONASA que reciba la cotización obligatoria del 7% de los trabajadores, más la contribución de impuestos generales, es posible. Yo creo que esa es una discusión de largo aliento en el Parlamento, pero que tiene condiciones críticas de borde. Y primero que esta agencia, superagencia pública, no puede ser capturada políticamente. Y eso significa consejo, alta dirección pública, una serie de salvaguardas que son imprescindibles. Segundo, tiene que tener una mirada de eficiencia en el gasto de salud que hoy día, desgraciadamente, no tenemos. Y tercero, tiene que tener un sistema, una infraestructura de gestión de la cual también hoy día el sistema público FONASA carece. O sea, a FONASA, perdón la expresión, lo hacen leso todo el mundo, con las licencias médicas fraudulentas, con atenciones médicas a personas que están fallecidas, etcétera. O sea, entregar a un servicio público de esta calidad de gestión la totalidad del financiamiento de la salud pública o general, digamos, es hoy día muy riesgoso y en ese sentido este modelo compite con la posibilidad de tener varios seguros a la vez que compitan entre sí y yo creo que esa es una discusión de proyecto de ley que tiene largo aliento. Yo no creo que se pueda resolver durante el actual gobierno para tratar de encontrar el mejor sistema de salud para Chile. Perfecto. Y para los que están en ISAPRE, Jaime, ¿se van a acabar o no se van a acabar desde tu perspectiva? ¿Cuál dirías? Yo creo, Vicente, que es extraordinariamente improbable que el gobierno mande una ley, como estaba estipulado en el proyecto de constitución que se rechazó el 4 de septiembre, un proyecto de ley que termine con las ISAPRES. Yo creo que eso no va a ocurrir durante el actual gobierno porque generaría una discusión parlamentaria y probablemente no va a ser aprobado como ley. Pero, evidentemente, las aseguradoras privadas ISAPRE se encuentran en una crisis financiera que puede hacer que sin necesidad de ninguna regulación, ley, ni reglamentación, algunas de ellas caigan. Yo le diría a las personas que hoy día están en ISAPRE, que tienen una enfermedad crónica, que saben que tienen un diagnóstico, que al menos en el marco jurídico de las ISAPRES como es hoy día, cuando vayan a otra ISAPRE, si su ISAPRE quiebra, les van a decir que no les pueden hacer un contrato y que probable, por lo tanto, que 800.000, 1.000.000 de personas vayan a FONASA, yo les diría con urgencia, ojalá a través de sus empleadores, contraten, si no tienen, un seguro colectivo complementario de salud, con una compañía de seguro. O si no tienen, vayan a una compañía de seguro y contraten una prima de un seguro complementario. Porque aquí el drama no es el pequeño gasto que hay que hacer
que no me cubre FONASA por un examen de sangre. El problema es el gran gasto. O sea, si me tengo que operar del corazón, si tengo un cáncer, si tengo un accidente grave, las cifras de cuentas de las que estamos hablando y que las personas tienen que sacar dinero de su bolsillo es de tal magnitud que estamos insinuando o sugiriendo que esas personas se van a arruinar, van a tener que vender su casa, digamos, vender todo su patrimonio para poder pagar la atención de salud, a menos que tengan un seguro de estas características. Perfecto, gracias Jaime por el consejo ahí a todos los que nos están escuchando. Y ahora Jaime, te voy a cambiar radicalmente de tema. Mira, hace como un año más o menos, vi un documental sobre unas ciudades piloto chinas, que son como una especie de ciudades inteligentes, en donde miden todo ellos y tienen una especie de crédito social que se llama. O sea, que tú tienes una especie de ranking que te permite postular o no a créditos hipotecarios o pagar cierta tarifa, digamos, en la micro, que está sujeto a el comportamiento que tú tienes. Por ejemplo, si te pillan cruzando en luz roja en un semáforo, te descuentan un puntito y te sale más cara la micro. Si tú consumes más cerveza que leche, por ejemplo, en los supermercados, tienen todo esto medido, te quitan un puntito o te suman un punto. Y a mí me pareció, digamos, como distópico totalmente, pero entrevistaban a la gente que vivía en esta ciudad y muchas de ellas decían, oye, yo estoy feliz acá porque es cierto, tenemos menos libertad, nos están vigilando, pero es una ciudad muy segura, porque esto permite mayor seguridad. Entonces, te pongo este ejemplo por lo siguiente, porque nosotros, a raíz de la pandemia, y de manera muy violenta, o sea, muy violenta en el sentido que fue muy, muy repentino, fuimos capaces de entregar nuestra libertad y nuestra autonomía completamente para superar una crisis, un cataclismo, digamos, en términos de salud. Y uno ve que hoy día que cada vez estamos más dispuestos a ceder libertad por mayor control y mayor seguridad en otros desafíos, por ejemplo, el control del crimen, del narcotráfico. Entonces, te pongo este ejemplo porque, ¿qué opinas tú de esto? ¿No está en riesgo de alguna manera la democracia liberal tal y como la conocemos? Y te lo pregunto especialmente a ti, que te consideras una persona como de centro liberal, por lo que escuché ahí. ¿Qué opinas de este contexto, en el fondo, que nos puede hacer que todos queramos voluntariamente tener una super dictadura que combata todos estos temas que se están desbordando? Yo creo que lo que tú planteas, Vicente, tiene enorme validez y trascendencia. El ejemplo que mencionas se parece mucho a 1984 de Orwell, ¿no es cierto? El gran hermano que lo vigila todo, y que si uno lee la novela, que vale la pena leer y releer, efectivamente la mayoría de la gente que aparece como personaje en la novela no tiene ningún conflicto con este control del gran hermano, que no se sabe si es una persona que existe, un aparato, en fin, que te vigila en todo momento y condiciona las conductas a lo que parece apropiado, le parece apropiado a esa autoridad. Evidentemente, la historia humana enseña que estos momentos de control social a través de cualquier agencia pueden durar mucho poco tiempo, pero en realidad están condenados al fracaso por el conflicto que implica contra la libertad humana, y al final se producen graves conflictos, como lo vimos en la caída del muro de Berlín, por decir un ejemplo tan claro en la historia de la humanidad. En ese contexto, efectivamente, nosotros y todo el mundo vivió una disyuntiva muy grave entre derechos de las personas y derechos de bien común, sociales, ¿no es cierto?, y el rol de vigilancia del Estado. Desgraciadamente, nosotros somos un país que no tenemos una cultura de pacto social. O sea, si vamos a Japón, donde las medidas que se tomaron de control de libertades respecto a COVID fueron nulas, nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que los japoneses saben por sí solos que tienen que usar mascarillas, que tienen que aislarse, que tienen que lavarse la mano, que tienen que hacer teletrabajo. No necesitan ninguna autoridad, porque están convencidos de adentro que eso es lo correcto. Nosotros,
Hoy día nos subimos al metro, sabemos que están falleciendo todos los días 15, 20 personas de COVID, cifras muy altas todavía, y sin embargo nadie usa mascarilla, no hay ninguna convicción de protección. Y vuelvo entonces, aunque sea un argumento circular, al tema de educación en salud. Tengo sobrinos que viven en Suiza hace mucho tiempo y miran lo que ocurrió acá con extrañeza, habiendo vivido en Chile de niño, con extrañeza en el sentido de decir, ¿por qué ustedes tuvieron que restringir todas estas libertades? Nosotros en Suiza jamás paramos la escuela. Chile fue el país que tuvo más tiempo las escuelas cerradas, con una brecha educacional que no sé cómo vamos a resolver. En ese contexto, yo creo que evidentemente las medidas de control de las libertades tienen que ser mínimas, muy específicas, muy justificadas, muy auditadas por los medios de comunicación, en este caso, por la Cámara de Diputados, porque de lo contrario podemos acostumbrarnos a usar con la excusa de una pandemia o los incendios, control de libertades de las cuales después nos vamos a arrepentir. Jaime, ¿y cómo fue para ti, en lo personal, el liderazgo que tuviste en el tema de la pandemia? Y te lo pregunto sobre todo por el tema de la toma de decisiones, porque a ti te tocó tomar decisiones en momentos muy complejos. O sea, tomar una mala decisión implicaba más muertes humanas, o sea, el peso era brutal. Y además en un contexto de alta polarización y de una oposición extrema. No era como que en el fondo estaba todo Chile diciendo, Jaime, estamos todos contigo, digamos, para nada. Entonces, ¿cuál fue el método o qué recomendaciones harías tú, digamos, para la toma de decisiones en momentos complejos? Porque a ti te tocó muy difícil en ese sentido. ¿Cómo lo hizo Jaime Mañalich, digamos? Sí, yo diría lo siguiente. Durante el primer periodo de ministerio, a mí me tocó liderar como cabeza procesos extraordinariamente complejos. Estoy hablando de la reconstrucción de la red de salud después del terremoto y tsunami del año 2010, que produjo, ¿no es cierto?, la pérdida más o menos del 10% de la capacidad hospitalaria pública en Chile. Estoy hablando de el manejo de una huelga de hambre muy dura de comuneros mapuches en el área sur. Estoy hablando de la operación San Lorenzo, mantener sanos y con vida a los 33 mineros mientras podían ser rescatados. Y en ese sentido, yo tuve durante ese primer periodo un aprendizaje muy duro de uno de los temas radicales del manejo del Estado, que es que en general las responsabilidades en el manejo del Estado se tienden a colectivizar y el proceso de toma de decisiones es a ser extraordinariamente lento en la tramitación de una ley, de un decreto, de un presupuesto, lo que fuera, frente a circunstancias que no aceptan demora, o sea, que es ahora y si no es ahora significa muertos. Eso mismo se dio con mucha más fuerza, por supuesto, en la pandemia. Nosotros visualizamos ya a principios de enero de que la cosa venía muy dura por las características del brote inicial en China y iniciamos una preparación y una difusión. Me recuerdo que con los medios de comunicación en Chile tuvimos el primer encuentro la tercera semana de enero, diciendo esto viene. En un momento en que la pregunta política era si el gobierno del presidente Piñera iba a caer en marzo o no, después del estallido de octubre del 19. Y en ese contexto, cambiar el eje semántico de la conversación y hacer de la pandemia la preocupación fundamental del Estado de Chile y de los chilenos fue una tarea completamente titánica, porque significaba explicar a la población, enseñar, llamar a la responsabilidad, etcétera, y sugerir y después obligar a que se hicieran cosas completamente impensadas. O sea, si en enero uno hubiera dicho, oye, mira, en marzo vamos a estar con toque de queda en Chile, con toque de queda.
porque hay una pandemia, una enfermedad muy grave, sería una cuestión absolutamente absurda. Y de hecho, todas esas primeras acciones fueron muy resistidas. ¿Por qué? Porque el manejo de la pandemia se transformó en un arma política. O sea, hubo personas que hicieron carrera política con la pandemia y terminaron hoy día de subsecretario o antiguamente de ministro del Interior, gracias a su crítica despiadada e infundada del manejo de la pandemia, o de fake news, digámoslo tal como corresponde. En ese sentido, la experiencia fue muy, muy dura, desgastadora, y a tal punto que yo en el mes de junio dije, tengo que dar espacio a otra persona para tratar de amainar el ambiente político y poder seguir adelante con las medidas que ya estaban estructuradas respecto a importación de respiradores, integración de la red clínica privada, público-privada, la adquisición de vacunas, etcétera, y los sistemas de registro que se siguen usando hasta hoy día. Y también, Jaime, harta mala leche también desde los medios de comunicación. Yo recuerdo, pues yo no veo muchos medios de comunicación, pero recuerdo una vez que yo estaba manejando en el auto, escuchando la radio, al principio de esto, ¿ah? Y un periodista te preguntó de manera así como, digamos, mala leche, por un presupuesto en comunicaciones para enfrentar la pandemia. ¿Por qué están gastando, no sé, estoy inventando, 150 millones en comunicaciones? Así como diciendo, para sesiones de fotos de Jaime Mañalich para que suba popularidad. Y en el fondo, evidentemente, un proceso de pandemia, como tú lo has dicho en todo este tiempo, eh, lo más importante es la educación a la población, y eso, por supuesto, tiene que ver con un tema de comunicaciones. Y en el fondo, esto lo digo porque puede ser, el periodista puede no saber esto, porque puede ser también un tema más técnico, pero la forma en que se enfrentan a las autoridades muchas veces es al tiro desde la desconfianza, de tratar de pillarlo, de tratar de buscar algo malo. Entonces, te planteo esto también porque, por lo menos uno desde afuera, ve que tú, a diferencia de tus pares, ministros, de este gobierno o el anterior, u otros políticos, o personas que tengan cargos de autoridad, tú te veías como más inmune, digamos, a este tipo de críticas comunicacionales, como que uno veía que Jaime Mañalich no iba a tomar una decisión u otra por lo que dijera el resto, digamos, se tenían las cosas claras, y si te tiraban bombas por todos lados, como que parecía que te resbalaban un poco. No sé si eso es tan así o no. En primer lugar, yo creo que la desconfianza de la población en general y de los medios de comunicación como expresión de ese sentimiento ciudadano de desconfianza al gobierno de turno es una cosa tremenda. Y tiene razón de ser. O sea, hoy día que las encuestas muestran que los partidos políticos tienen una confianza de 4%, que por ahí anda la Cámara de Diputados o el Senado, no es un accidente, es porque en realidad nuestra clase política, y me incluyo en ello, no hemos estado a la altura de los anhelos, de los requerimientos de la ciudadanía, y eso nos ha llevado a una crisis extraordinariamente profunda. Y cualquiera que esté en el gobierno actual, ¿no es cierto?, tiene que saber que cualquier situación que enfrente, estoy hablando de los incendios, por ejemplo, se va a enfrentar a críticas despiadadas, porque esa es parte del quehacer de los medios de comunicación, y yo lo respeto profundamente. Y a tu pregunta, creo que nosotros tuvimos que prepararnos para dar la cara todos los días en cadena nacional, así resultó al final, ¿no es cierto?, a través de una persona que no podía ser sino el ministro, no podíamos delegar en nadie otro la comunicación, como siguió siendo después, puesta al día de la pandemia. Y bueno, y como tú dices, muchas veces ocurría que alguien se agarraba de que, voy a inventar ahora, el avión Ten-Tanker, oiga, ¿por qué estuvo parado tanto? Y vamos dándole, oiga, pero hicieron su mejor esfuerzo por traer un avión para ayudar a esta crisis. No nos quedemos, digamos, en mezquindades. Pero insisto, yo creo que dado el nivel de confianza ciudadana en la intermediación política en general y en el gobierno en particular, esto es parte de la descripción del cargo de estar hoy día en el Poder Ejecutivo.
Y ahora, Jaime, como que volviste a la política, ¿o no? Después de haber postulado a senador, que no saliste por muy poquitos votos, ingresaste como militante al movimiento Amarillos por Chile. ¿Por qué ingresaste al movimiento Amarillos por Chile? Bueno, tú partiste esta agradable conversación con esa entrevista de Cristian Barque. Esa entrevista y la conversación que tuvimos con Cristian antes y después de la entrevista fue una cosa bien, un momento muy marcador para mí respecto a la persona de Cristian. Eh, y desde el punto de vista político yo veo que tenemos una situación en Chile que es delicada y lo grafico como que tenemos, ¿no es cierto?, una laguna, ha caído un meteorito al medio, las aguas se han desplazado hasta los extremos y hoy día tenemos un antagonismo en parte ficticio, en donde no encontramos un horizonte común, mínimos comunes donde conversar. Y yo creo que las aguas tienen que volver al centro, realmente, ¿no es cierto? Y lo expresó también Gloria Hood recién a propósito, la presidenta de Bópoli, a propósito de su candidatura para ser eh, comisionada en la creación de la nueva constitución. Yo creo que eso es un anhelo país, encontrar un centro razonable, que dialogue, que converse, y en ese sentido lo que hicieron este grupo dirigido por Cristian Amarillo, este movimiento, durante los meses recientes, que en realidad, en mi opinión, condicionaron la posibilidad moral del rechazo al nuevo, a la nueva constitución entre quienes habíamos votado a prueba al proceso, pero queríamos rechazar el texto después de los eventos de Rojas Vade y todos los escándalos que se vivieron en la constitución. Ellos dieron un espacio válido. Y en ese sentido yo no tengo ningún interés digamos, en postulación política de ninguna naturaleza, pero creo que ellos merecen admiración, apoyo como movimiento amarillos, y apoyo significa militar con ellos, contribuirles en lo que se pueda y, y creer que ahí hay una voz de futuro y esperanza para el país. Jaime, ¿y cómo evalúas este gobierno? Este es un gobierno prematuro, vale decir, eh, la votación que obtuvo el presidente Boric fue fundamentalmente favorecida por el voto anti-Cast. Si hubiera sido otro u otra, más probablemente la candidata a la presidencia de la derecha, Boric no habría salido. Y desde el punto de vista del ethos del movimiento revolucionario que él representa, ellos no estaban preparados para asumir el gobierno, fueron arrojados en un concepto heideggeriano, fueron arrojados al poder, sin tener ni la formación, ni la capacidad, ni los equipos, y al final de cuentas el presidente tuvo que conformarse con formar un grupo de amigos que lo acompañaran en el gabinete con las consecuencias de improvisación y el Partido Socialista ha encontrado aquí una oportunidad muy grande de irse metiendo, eh, tal vez un poquito el PPD, se ha tomado entre el Partido Socialista una decisión políticamente muy, muy trascendente, que es la de acompañar a Prueba Dignidad como un nuevo eje político, que yo creo lo que va a ocurrir en definitiva. Esto no es solo un pacto electoral para la convención, es la creación de un nuevo eje político en el cual el PS está incluido, y creo que aquí la apuesta que hace Natalia respecto al PPD es una apuesta súper heroica. Si renace el PPD de esta ceniza, bien por ello, si no, bueno, valió la pena el riesgo. Creo que en la práctica la coalición de gobierno a partir de marzo ya va a ser una coalición que va a tener que incluir profundamente al Partido Socialista en ministerios y sobre todo subsecretarías que hoy día tienen una dotación desproporcionada de personas de apruebo de dignidad. Pero insisto, en mi opinión, eh, el, el movimiento neomarxista latinoamericano que representa, ¿no es cierto?, Ernesto Laclau y que
en Boris Jackson y Camila Vallejos tienen sus más fieles representantes locales. Lo ideal desde el punto de vista histórico para ellos era haber aprobado la constitución nueva como oposición y haber postulado y probablemente ganado el gobierno en la elección del año 2025. Tú hablaste, Jaime, recién de un etos revolucionario. ¿Tú realmente crees que, no sé si todo el gobierno que tenemos hoy día, pero sí el mundo de Apruebo Dignidad es un grupo revolucionario en Chile? Radicalmente revolucionario, o sea, y de hecho, ¿no es cierto?, a pesar de las moderaciones del presidente entre la primera y la segunda vuelta, y después del rechazo del 4 de septiembre, este ser revolucionario se filtra por todos los poros cada vez que se puede. O sea, vamos a hablar de los incendios, ¿y de qué hablamos? De los empresarios que han sido el monocultivo, en fin. Entonces, o sea, exuda por todos lados oportunidades de mostrar la esencia de migrar hacia un capitalismo de Estado con una revolución permanente que tiene su origen, ¿no es cierto?, sobre todo en esto, Laclau y Chantal Mouffe, como la expresión de un neomarxismo latinoamericano, que yo creo que es una cosa que tiene mucha fuerza en todo el continente, Sudamérica sobre todo, pero que tiene su expresión más profunda desde el punto de vista ideológico en nuestro país. Jaime, para finalizar, y llevando un tema bastante nada que ver, pero yo recuerdo cuando tú fuiste candidato a senador, uno de los temas que comentabas bastante en los medios de comunicación y que de hecho sale en tu página web, tiene que ver con el combate al narcotráfico, que hoy día también es un tema que es muy complejo en Chile. Hablaste de policías especializadas, inteligencia, cárceles especiales, conexiones internacionales para poder, digamos, doblegar a estas transnacionales finalmente, porque son transnacionales, digamos, del crimen. Háblanos un poco de eso, ¿cómo ves tú este tema hoy día en Chile? Porque hay algunos que postulan que si esto no se enfrenta ahora, no hay vuelta atrás. Y de hecho hay otros que dicen, ya no hay vuelta atrás, ya perdimos esa oportunidad, ese ahora fue hace 1 o 2 años atrás. ¿Cómo ves tú este tema y cómo lo enfrentas? Como tú dices, yo hice en la campaña senatorial esto un tema muy determinante, con propuestas de ley, con todo lo que significa. Yo creo que en Chile, como tantas veces nos ocurre, no queremos mirar la realidad de frente. Y es que nos encaminamos directamente a ser un Estado fallido, culpa de la penetración de la industria del narcotráfico. En Chile es donde más está creciendo en el mundo, donde se está poniendo más apuestas, tenemos cantidad de rutas marítimas que permiten llevar droga a Europa y a otros países. Fabricamos droga acá, ha habido y hay intentos de carteles internacionales de instalarse en Chile y normalizamos todo. O sea, hoy día abrimos la prensa y vemos, se encontró un auto con una persona con no sé cuántos balazos. Mira, un crimen por encargo. La tasa de muertes por homicidio en Chile está aumentando más que en ninguna otra parte de Latinoamérica. Y de hecho, el Mercurio hoy día publica un gráfico respecto al exceso de fallecidos en Chile, que ha aumentado de nuevo después de la pandemia. Gran parte de ese exceso de fallecidos, o sea, sobre lo que esperaríamos normalmente, se debe a la violencia y al narcotráfico. Detrás de los incendios forestales del sur, no masivamente, pero lógicamente el narcotráfico está metido, del control de población, etcétera. Y en ese contexto, yo creo que si no legislamos luego una nueva ordenamiento y financiamiento de una lucha frontal contra el narcotráfico, el futuro de las generaciones y de los presentes también es muy comprometedor. Cuando yo hacía campaña senatorial en sectores, esta es una campaña senatorial por primera vez de toda la región metropolitana, como una sola circunscripción, iba a los sectores más vulnerables, la penetración,
la cultura narco era terrible. Los niños, la mamá decía, a mi niño yo no lo puedo dejar que salga de la casa. 11 años, 12 años, tiene que estar ahí. ¿Y en qué está haciendo? Viendo televisión, comiendo papas fritas, qué sé yo. ¿Por qué no puede ser? Porque esa persona que está allá en la esquina lo va a reclutar como soldado. O sea, el terror público, y hoy día la gente lo sabe que le pueden quitar el auto en cualquier momento, que lo pueden balear. La posibilidad de encontrarse hoy día con una bala en Chile es una cosa inédita. Y en ese contexto creo que me sumo al segundo grupo. Yo creo que estamos muy tarde y que no hay una percepción ni en el Ejecutivo ni en el Poder Legislativo de la gravedad que esto representa. Así es, Jaime. Oye, muchas gracias por esta entrevista y por todos los temas que tocamos y hemos llegado al final ya, pues, Jaime. Te deseo mucho éxito también en tu retorno a la política. Ojalá que sea en primera línea. En segunda línea está bien. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo. Jaime, que estés bien. Abrazo.